Bueno, el día de hoy ha sido publicado el Decreto Supremo 080-2020, en el cual se habla ya de una primera fase para empezar a reactivar la economía. Sin embargo, en el decreto lo que se hace, además de poner una lista de las actividades que serían las de la primera fase, lo que se hace básicamente es dar un cronograma de pasos previos. Es decir, se pide que cada sector comience recién a hacer los reglamentos, que cada empresa presente protocolos. ¿Cuándo en realidad van a poder empezar a trabajar las empresas? A ver, primero que nada, Flor, como bien señalas, lo que se ha aprobado el día de hoy es justamente la estrategia de implementación para el reinicio de actividades económicas, que va a ser en 4 etapas. De esas 4 etapas, la primera etapa es la que estamos por iniciar durante el mes de mayo. Pero como toda etapa, justamente para garantizar el cumplimiento de protocolos estrictos de aquellas actividades económicas con el ánimo de proteger a los trabajadores y en algunos casos a los consumidores, obviamente hay un procedimiento previo. ¿Cuál es el procedimiento previo? Hoy ya se aprobó el Decreto Supremo que autoriza qué actividades. Hoy también tenemos ya el lineamiento general del Ministerio de Salud que establece el marco de protocolo general que tiene que haber justamente para prevenir que existan casos de COVID. Y a partir de ahí tenemos 5 días, es decir, de aquí hasta el día viernes, los sectores debemos haber emitido 2 resoluciones ministeriales. Una que incluye, respecto a cada actividad, la focalización del grupo de empresas que van a funcionar y con un criterio de territorialidad, justamente en el marco de respetar el criterio del nivel de riesgo que podemos tener si iniciamos en algunas regiones donde el nivel de riesgo es alto. Y la segunda resolución, que es la que implica aprobar el protocolo sectorial de la actividad económica que se piensa iniciar. Dos pequeñas preguntas respecto a esto. Primero, a tantos días de la cuarentena, ¿no cree que la ciudadanía y las empresas en este caso esperaban que ya estuvieran elaborados los protocolos que tuvieran que elaborar los ministerios? Digamos que llama la atención que todavía se tomen 5 días más en elaborarlos, ¿no? Sol, los protocolos están realizados. Un protocolo no se hace en 5 días. Por eso le pregunto, ¿por qué 5 días más? Es hasta 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Las actividades se inician durante el mes de mayo, pero no toda la lista de las 26 actividades se inicia en el 4, y eso es bueno saberlo y es bueno entenderlo. O sea, como tú decías, la nueva normalidad no implica que mañana tienen que salir todos a la calle. Hay una progresividad que van a iniciarse las actividades durante cada semana de mayo. No, definitivamente, señora ministra, eso queda claro, pero por ejemplo sabemos, porque hemos conversado con representantes de diferentes sectores, que las empresas privadas vienen preparando protocolos y presentando alternativas desde hace semanas. Entonces, la pregunta iba nada más a porque en realidad este decreto lo que dice es que mañana no empieza nada. Básicamente lo que dice es que mañana empiezan a correr los plazos para aprobar reglamentos, aprobar protocolos, y sobre todo hay una cosa que no deja clara, y esa es la segunda pregunta exacta. Lo que usted acaba de mencionar, focalización. No todo el territorio nacional está en la misma circunstancia. ¿Cómo se va a establecer y cuándo se va a establecer en qué lugares se puede reanudar actividades y en qué regiones no? En la resolución que saquemos cada sector, hay 5 regiones que hoy se conocen como las regiones de alto riesgo. Loreto, Piura, Lambayeque, Lima y Callao. Son esas zonas, obviamente, donde el inicio de actividades se tiene que medir de acuerdo a la dimensión de este riesgo. Y eso es lo que va a determinar la resolución que estamos publicando algunos sectores, desde el día de mañana hasta el día viernes, conjuntamente con los protocolos que ya están elaborados. En otras palabras, entre el día de mañana y el día viernes recién se va a saber qué regiones van a poder reanudar y en qué actividades van a poder reanudar. En los considerandos del decreto se habla de una serie de cosas que se supone que tenían que haberse cumplido antes de reanudar actividades. Y efectivamente la economía está muy mal. La mayor parte de gente siente que se necesita comenzar a andar con la economía, pero lo cierto es que romper la cadena de transmisión, contar con todos los recursos, lograr desacelerar y minimizar los riesgos de los contagios y sobre todo atender a todos, parecen ser retos que no se han logrado. A ver, eso es parte de un protocolo. Cuando uno se habla de romper justamente la cadena de contagio o minimizar los riesgos, estamos hablando de medidas que permitan primero distanciamiento. Segundo, utilizar medidas
protectores interruptivos que permitan que no haya un contagio directo, como por ejemplo el tema de las mascarillas. El protocolo del Ministerio de Salud establece inclusive por el nivel de riesgo del cargo que yo puedo ocupar o el nivel de trabajo que hago en mi empresa, qué nivel de mascarilla debo utilizar. Adicionalmente, otra de las medidas que se ha tomado también es el tema de que aquellos puestos que tienen mayor riesgo de exposición, obviamente el uso de la prueba rápida, para poder determinar y poder focalizar que la persona que está ingresando a trabajar, iniciando operaciones, no sea un contagiado positivo. Entonces hay una serie de medidas que se tienen que dar más allá, efectivamente, del nivel que tenemos que estar evaluando permanentemente de cómo evoluciona el virus a nivel nacional. Bueno, ha mencionado usted el tema de las pruebas rápidas, de hecho ha mencionado una cosa que sonó un poco extraña, que es que la prueba rápida es una prueba que en realidad detecta anticuerpos y lo que detecta es que la persona ya tuvo la enfermedad, es decir, que más que detectar que está enfermo, lo que detecta es que lo estuvo y la idea sería utilizarlo para que, si se cree que hay una cierta inmunidad, pueda regresar a trabajar. Pero la pregunta que se hace en algunos sectores es, ¿quién va a pagar las pruebas rápidas? Porque en muchos protocolos lo que se va a exigir es que los trabajadores estén probados, es decir, analizados o testeados, como se dice en este neologismo que se usa tanto. ¿Quién va a asumir el gasto de esas pruebas? A ver, en el caso de la industria, muchas de las industrias ya han adquirido las pruebas rápidas o van a hacerla a través de laboratorios privados. No todos los trabajadores tienen que pasar por prueba rápida y esto es algo que se debe entender. El que tiene que pasar por prueba rápida es aquel trabajador que por la naturaleza de su trabajo está expuesto a tener un contacto directo con la persona y que no existe algún otro medio por el cual efectivamente puede interrumpir este contrato directo. Le pongo un ejemplo. Si yo soy una persona que atiendo al público, obviamente la naturaleza de mi labor señala que estoy en riesgo alto. Pero ¿qué pasa si la empresa me pone una luna delante de mi escritorio de atención? En ese momento yo estoy tomando una medida de interrupción justamente del posible contagio. Claro, por lo tanto, frente a esa medida, yo no estaría obligado a tener que pasar la prueba rápida. Y eso es una evaluación y es parte del protocolo que cada empresa tiene que evaluar y cumplir. Bueno, vamos a ver cómo funcionan esos protocolos. Se nos queda corto el tiempo y no puedo dejar de preguntarle sobre algunos reclamos que han hecho algunos gremios en particular. Nos han llegado muchos, la verdad, a través del día, de diferentes formas, pero hay uno que llama la atención, hay dos que llaman mucho la atención. Uno, se reanudan o se van a reanudar una serie de actividades y, sin embargo, la Asociación Automotriz dice que no se ha autorizado para la primera fase la venta de repuestos de vehículos ni la atención en talleres formales, lo cual, evidentemente, lo que va a llevar es a un mercado negro, a que la gente atienda los vehículos que van a tener que usarse en talleres informales. ¿Va a corregir esto? A ver, primero que nada, lo que se publica en el decreto supremo son los rubros marco de las actividades que están permitidas. Esas nomenclaturas marco tienen subactividades internas que dentro de los sectores manejamos. Está permitido el tema del mantenimiento a todo lo que es la maquinaria, porque recordemos que tenemos actividades esenciales funcionando y todo el sistema de transporte, de alimentación. Pero no están permitidos los talleres de repuestos y de atención, por eso preguntan específicamente, ¿se va a corregir esto? Para esas actividades esenciales sí está permitido, Sol. Para ese servicio de transporte que realiza actividades esenciales sí está permitido. Sin embargo, debo mencionar que si en el camino de esta etapa 1 o las subsiguientes se determinara que alguna actividad es indispensable, el decreto faculta que por resolución ministerial podemos abrir la actividad. Sí, el decreto dice que se puede abrir para las siguientes fases, pero me imagino que también pueden corregir eso y abrirlo para esta fase. Otro tema que llama mucho la atención es que hayan permitido que funcionen los restaurantes para repartir comida, pero hayan exigido que cada restaurante se encargue del delivery, cuando en realidad la lógica y todas las formas que están utilizando en otros países que ya están empezando es utilizar a las empresas que hacen delivery, sobre todo porque estas tienen sistemas de trazabilidad, tienen aplicaciones que permiten saber exactamente por dónde circuló la persona que lleva los alimentos, lo cual cuando uno está persiguiendo un virus es importantísimo en caso de que en algún momento se descubra que hay un contagio. ¿Por qué han decidido pedir que cada restaurante tenga su propio delivery? Eso es mucho más difícil de controlar. A ver, primero que nada, recordemos que lo que protegemos es la vida de las personas. Entonces, quien hace ese sistema de reparto es un trabajador, es una persona.
Lo que tenemos que garantizar es que ese trabajador, como mínimo, cuente con seguro y con un respaldo. Señora ministra, entonces, perdóneme que le interrumpa. Sol, si perdóneme que le interrumpa, pero la emergencia es sanitaria, la emergencia no es laboral. Entonces, y tenemos perdóneme que le interrumpa, pero de verdad tenemos muy poco tiempo. De verdad es una consideración de tipo laboral la que se ha puesto por encima del tema sanitario. No es laboral, Sol, eso es seguridad. Necesitamos que esa persona tenga un seguro de riesgo, obviamente. Pero eso se puede exigir en los protocolos. Se puede exigir en los protocolos. Si me permite terminar, podría explicarle. Le agradezco. A ver, lo que se ha dicho es que en estas primeras semanas los deliveries por aplicativos no pueden ir. Pero lo que sí se está haciendo con ellos, ya se ha tenido una reunión con ellos, tanto el ministro de Comercio Exterior como mi sector, justamente porque estamos elaborando con ellos los protocolos y garantizando justamente que ya nos han señalado que incluso hasta tienen un centro de operaciones y ya están viendo el tema del seguro justamente para estas personas que hacen ese servicio. Con lo cual, ellos podrían ingresar en las siguientes semanas, previo al cumplimiento de garantizar la seguridad de estas personas que hacen ese servicio. Muchísimas gracias por esta respuesta. Solo le quiero mencionar un tema porque tenemos que terminar. Usted tiene dentro de su cartera encargada la región Loreto, ¿verdad? Hemos recibido muchas noticias hoy de lo terrible que es la situación en Iquitos en particular, donde el obispo ha tenido que organizar una colecta para conseguir oxígeno porque no hay oxígeno. ¿Van a ustedes solucionar esto pronto? Desde el día de hoy se ha dispuesto, Sol, hoy día ya ha ido un vuelo con 60 balones llenos, porque los días previos se estaban yendo con balones vacíos por un tema de seguridad. Se habló con las Fuerzas Armadas, ya se autorizó y a partir del día de hoy todos los días tenemos vuelos programados a Loreto llevando balones de oxígeno llenos en tanto se viabilice justamente la implementación de una planta adicional para poder dotar de mayor oxígeno a Loreto. Sabe que estaba mirando la información de la sala situacional y decía que había 59 muertos en Loreto, ¿es correcto eso? Son 59 muertos positivos y hay 66 sospechosos. Esa es la cifra real. 66 sospechosos más. Exacto. Sí, porque le quería comentar que justamente el sacerdote con el que hablé y que ha organizado la colecta me dijo que solo desde el 24 de abril él ya tiene 80 pedidos de misas de difuntos y no es el único sacerdote. Es verdad, son 56 que dieron positivo y hay 66 que también se contabilizan, pero que son casos sospechosos. Pero obviamente para efectos de nuestro reporte interno los consideramos a todos. Bueno, muchas gracias. Esperemos que esta noticia de prestar especial atención a los más necesitados se cumpla y que se logre reactivar la economía. Gracias.